inmensidad del Valle Calchaquí. 6 metros. O sea, es increíble esto. O sea, es gigante. Es una locura. Muy buena gente, sean bienvenidos a una aventura más. En esta serie de videos vamos a mostrar a La Linda, exacto, a la provincia de Salta. Agarren un mate y algo para comer y quédense viendo este video. Para los que no me conocen, mi nombre es Luciano y esto es Destino Viajar. Muy buena gente, antes de comenzar nuestra aventura vamos a tomar unos buenos mates en donde estamos hospedados. En este lugar tenemos una salida exclusiva al río Las Trancas. Este lugar se encuentra sobre los valles calchaquíes, metiéndonos bien adentro del pueblo. Lo que le iba a mostrar ahora es dónde estamos nosotros hospedados, que son estas cabañas de adobe hermosas, muy lindas. Y el lugar tiene de todo. Es hermoso, es un campo. Dentro de lo que es Cachi, tenemos un río, o sea, como estamos solos, tenemos literalmente un río solo para nosotros. Acá tenemos a nuestro Chicho, que está contento. Estamos yendo, mira, unas flores. Vamos, dale. Eso. Vamos a mostrar el río. ¿Qué hace, loquito? Vamos. Vamos a estar tomando su agüita. Todo este terreno que están viendo es el campo en donde estamos ahora hospedados. Las vistas acá son bellísimas. De morroncitos. Morrones. Todo cultivo de morrones. Todo esto es maíz, choclo. Morrones por todos lados, es hermoso. Pajaritos. No, es el paraíso acá. Estamos encima solos. O sea, miren esto, miren. Todo esto es planta de choclo. Acá dentro de la vaina. Bueno, dentro de la vaina está el choclo. Bueno, acá tenemos el choclito. Voy a agarrar otro y agarrar morrones. Acá está el río Las Trancas. Tenemos al amigo. Acá es ideal para tomar unos mates. Riquísimos. Este es el río Las Trancas. Para allá está el río Calchaquí, o sea, el río desemboca en el río Calchaquí. Y acá uno se sienta. Y estamos acá. Un dato de color es que el río Las Trancas corre pegado a Cachi, en pleno corazón de los valles calchaquíes. Nace directo del deshielo del imponente nevado de Cachi, bajando con agua cristalina y helada que es vital para el microclima, la flora local y toda la vida de este pueblo salteño. Estamos yendo hacia el sur de la ruta 40, a unos 50 kilómetros de acá, a una localidad llamada Molinos. Ahí, sí. 52 kilómetros. Bueno, 52 kilómetros. Es mucho más perdido en el tiempo que Cachi. Eso nos dijeron. Y es un pueblo del paso. Claramente tiene su gente, sus comercios. Va a ser hermoso también, pero es más chiquito. Debe tener unos 300 habitantes más o menos. Así que bueno, a divertirse. El camino es todo de ripio, es 1 hora y 10 más o menos de distancia. Y hay tramos de la ruta de ripio que están para el orto. En muy malas condiciones, no se dice para el orto. Bueno. Te pueden bajar el video de YouTube. Esta ruta tiene más de 5.000 kilómetros de extensión, uniendo el extremo sur con el extremo norte del país, atravesando 11 provincias en total, convirtiéndose en una de las rutas escénicas más importantes de Sudamérica. Con este tramo de la ruta 40 vamos a estar dentro de los valles calchaquíes, una de las regiones más increíbles del noroeste argentino, que se extiende por la provincia de Salta, Tucumán y Catamarca. En este tramo vamos a recorrer varios de los pueblos que crecieron junto al río Calchaquí, que fue fundamental para la vida en estos valles de clima árido. Si no se escucha bien, pero no tengo micrófono, me lo olvidé. Debe estar hecho con adobe. A unos pocos kilómetros de Cachi se encuentra San José de Cachi. Aunque parecen dos pueblos distintos, San José de Cachi y Cachi están íntimamente conectados. San José de Cachi nació como un pequeño caserío dentro del gran valle de Cachi que se formó alrededor de una capilla construida en honor a San José. Con el tiempo, este sector y el pueblo principal de Cachi crecieron tanto que terminaron pegados, pero el lugar conservó el nombre del santo de su iglesia original para diferenciarse del resto de la zona. También se bautizó Victorino de la Plaza, que fue presidente de Argentina entre 1914 y 1916, quien asumió la presidencia tras el fallecimiento de Roque Sáenz Peña. Si bien nació en Payogasta, su familia de origen humilde vivía y trabajaba en las fincas de San José de Cachi.
hermoso. Lucho tip del día, tengan paciencia, ya que hay tramos de la ruta que están bastante destruidas, así que vayan lento. Ya estamos llegando a Saint-Clantaz. Este pueblo es conocido por la cuna del poncho salteño, ya que desde hace generaciones sus artesanos mantienen viva la técnica del tejido en telar criollo. Muy cerca de acá se encuentra El Colte, un paraje donde muchas familias siguen elaborando ponchos, mantas, tapices y otras prendas de manera completamente artesanal, utilizando principalmente lana de oveja y de llama. Cada poncho puede llevar entre 15 a 20 días de trabajo, ya que todo el proceso se realiza a mano, desde el hilado, el tenido de la lana hasta el tejido final en telares de palo plantado, una técnica ancestral que se transmite de generación en generación. De todos los pueblos del Valle Calchaquí, Saint-Clantaz es el único de estos pueblos que se encuentra del otro lado del río Calchaquí. Mientras que Cachi, San José de Cachi y Molinos se encuentran al margen este, bueno, Saint-Clantaz se ubica al margen oeste, por lo que históricamente cruzar el río era parte de la vida cotidiana de los habitantes. Dejamos atrás Saint-Clantaz y seguimos por la ruta 40 rumbo a Molinos. Son apenas unos 20 kilómetros hacia el sur, pero como este tramo es completamente de ripio y tiene bastante serrucho, el viaje nos va a llevar casi una hora. Es un camino lento pero con muchísima historia. Vos te preguntarás por qué. Bueno, porque hace siglos esta misma parte de la ruta 40 que estamos haciendo hoy era el mismísimo Camino del Inca y después una ruta comercial clave durante la época colonial. Después de las guerras calchaquíes que expliqué en el video anterior, acá arriba te dejo para que lo veas, los españoles ganaron y convirtieron el viejo sendero Inca en su principal ruta comercial. Por acá pasaban miles de mulas cargadas de mercadería que viajaban entre Buenos Aires y Bolivia. Molinos se volvió el centro de todo este movimiento. El dueño de esas tierras era Nicolás Izasmendi, un terrateniente ultra rico, terminó siendo el último gobernador de Salta de la época colonial. Él era 100% fiel al rey de España, tanto que cuando fue la Revolución de Mayo de 1810 se negó a apoyar la independencia y terminó preso. Su estancia hoy es el famoso hotel frente a la plaza del pueblo que luego les voy a mostrar. Este es un excelente momento para que me sigas en Instagram y también en TikTok, donde subo reels de toda Argentina. Ay, bajas al río. Uy, Dios, ay, este puentecito, qué miedo. Vos mira para ahí. ¿Más seco que? Che, ¿se puede pasar por acá? Sí, la idea, ¿no? Ese río que pasamos recién es el río Luracatao. Este río nace en la alta montaña. Al unirse con el río Amiacha pasa a llamarse río Molinos y con ese nombre cruza el pueblo que luego desemboca en el río Calchaquí. San Gastaco, San Carlos, Cafayate. Y ahora... Bueno, gente, en 1 kilómetro llegamos a Molinos. Para entender la verdadera esencia de pueblos como Molinos o Cachi, hay que conocer a su gente, los vallistas. Así se les llama a los habitantes de los valles calchaquíes. Son los herederos directos de la fusión entre los antiguos pueblos diaguitas y los colonizadores hispanos. En este momento estamos haciendo la ruta del vino de Salta, que conecta pueblos increíbles como Cachi, Saint-Clantaz, Molinos y Cafayate. ¿Sabías que es la ruta vitivinícola más alta del mundo? En esta zona, los viñedos crecen a más de 3.100 metros de altura. La cepa estrella de la región es el torrontés, un vino blanco súper aromático y fresco que sale único en el mundo. Bueno, gente, acabamos de llegar a Molinos. Este es un rincón de Salta que parece congelado en el tiempo. Sus orígenes se remontan a mediados del siglo XVII como una vieja hacienda colonial.
y hoy tiene 1000 habitantes en el pueblo, manteniendo una paz que ya casi no se encuentra en ningún lugar. Este pueblo está a casi 2500 metros de altura sobre el nivel del mar y mantiene intactas sus calles empedradas y sus casonas de adobe, conservando su encanto histórico. La verdad te hace sentir que el reloj se detuvo por completo. Este es el refugio perfecto en el corazón de los valles calchaquíes para desconectar del ruido, perderse entre los paisajes y respirar la verdadera tranquilidad del norte, sin apuro y sin cruzarse con nadie. Este es un excelente momento para suscribirte al canal y activar la campanita. Acordate de que es gratis y me ayuda un montón. Caminando un poco te cruzas con una joya histórica, la iglesia de San Pedro de Nolasco. Esta iglesia se construyó originalmente a mediados del siglo XVIII, alrededor de 1760, como la capilla privada de la hacienda de Molinos. Más tarde, en 1826, fue nombrada formalmente como la parroquia del pueblo. Además tiene un techo único hecho enteramente de madera de cardón. Miren acá atrás, todas casas antiguas. Está la iglesia. Y justo al lado de la iglesia se encuentra la sede de los alfereces de Molinos. Ellos son los vecinos elegidos como guardianes de la Virgen, una tradición familiar e histórica que se mantiene desde hace siglos en el pueblo. Durante las fiestas patronales de febrero son los encargados de organizar los festejos y custodiar a los santos patronos con su vestimenta tradicional. Por acá atrás estará el río. Cabalgatas. Tengo entendido que el río Luracatao se encuentra justo enfrente de la iglesia. Justo acá abajo del puente se encuentra el río Luracatao. En una región tan árida donde la falta de agua siempre es un problema, este cauce modifica por completo el paisaje y define la forma en la que se vive en todo el valle. Miren el patio que nos encontramos, estamos sumergidos en los valles calchaquíes, es una cosa de locos, y encima de fondo hay una cancha de fútbol, esto es espectacular. No, miren la inmensidad del valle calchaquí, hermoso, miren esto, por favor. Vamos a buscar una sombrita y tomar unos mates, mirando este paisaje hermoso. Miren la placita. Bueno, el río que les mostré antes es el río Molinos, pasa todo por ahí abajo. Ahí está el puente donde pasamos recién. Ahí viene el matecito salteño en la localidad de Molinos, con la iglesia de fondo y las montañas. Miren la tranquilidad que hay acá, por favor, no hay nadie. O sea, y a 5 personas con toda la fiesta, están todos literalmente durmiendo. Esta plaza es hermosa. Esta plazoleta se llama Padre Alfredo Martín Bravo. Este es un rincón dedicado al histórico sacerdote del pueblo. Este espacio conecta directamente con el edificio de los alfereces y acá se junta la comunidad durante las celebraciones religiosas y las fiestas patronales. Genial, porque yo pensé, o sea, es automático. ¿Qué peor estaría filmar con el dron pasando a la iglesia? ¿Y qué sucede? El viento. Me voló la gorra. Mi archienemigo siempre con el dron es el viento. Vamos a ver qué tarde pongo el dron o no. Justo enfrente está la antigua casa del último gobernador realista de la provincia que les mencioné antes. Hoy funciona como hotel. Algo increíble de los pueblos que me encantan es la seguridad que hay. O sea, si vos vas a una ciudad de Latinoamérica, ahí, las bicicletas. Las 2 bicicletas sin seguridad. Capital Federal o alguna ciudad grande, deja la bicicleta. Boleta. Increíble. Otra cosa que no les conté es que esto en todas las casas hechas de adobe. Si ustedes ven todo este barro, no es por suciedad, es porque cuando llueve se va derritiendo. Entonces bueno, cada tanto tenés que ir, ves acá si se va deteriorando, cada tanto tenés que ir remodelando. Miren qué lindo postal. Matices, mira como el que fuimos a... Sí, qué lindo. Qué linda vista. Bienvenido. Caminando entre las calles de Piedras de Molinos está la residencia Anacleto Pastrana. Este lugar cumple una función re linda en la comunidad. Sirve de refugio y hogar para los jóvenes y pobladores de los cerros lejanos cuando bajan al pueblo, un punto lleno de vida y tradición que mantiene intacta la calidez de la zona. Acá les dejo el cartel de la residencia para que lean su historia.
Como les prometí, se fue el viento y les dejo unas hermosas tomas que hice con el dron. Disfrútenlo. Si te gustó el video hasta acá, dale un buen like y suscríbete para más contenido. Acordate que esto es gratis y me ayuda un montón. Estamos volviendo por la ruta 40 para Seclantas o Seclantas. Este es el peor tramo de la ruta 40 hacia Molinos. Está todo, mirá, todo serrucho, es una mezcla entre serrucho, ripio, parte de pavimento en construcción, un desastre. Pero bueno, las vistas son únicas, eso no se lo niego a nadie. Más o menos unas 2 horas y media estamos. Ya cayendo la noche, llegamos destruidos a Cachi. Me acosté y descansamos un poco en su hermosa plaza. Después de un rato nos dio hambre y fuimos a buscar algo para comer. Compramos esta tortita. ¿Es torta o es tortilla? Tortilla. Esta tortilla que es simple, 1000 pesos. Masa a la parrilla. Harina, debe tener un poco de grasa de vaca. Para los mates, 10 puntos. Simple, sencillo. Cuando crees que ya lo viste todo, el norte te regala estas cosas. Un casamiento en plena iglesia del pueblo, con toda la gente festejando. Ahí te das cuenta de la calidez increíble que hay acá. Con esta imagen nos despedimos de Cachi. Si les gustó el video, déjenme un comentario, suscríbanse al canal y acompáñennos en la próxima aventura. Hasta la próxima, destino viajar.